¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias a todos los presentes por estar en este evento, Conversación con Evo Morales, organizado por la Asociación de Estudiantes Latinoamericanos de Columbia University y por el Instituto de Estudios Latinoamericanos, también perteneciente a Columbia University. Antes de presentar a los protagonistas de la charla de hoy, quiero dar dos apuntes técnicos. El primero es que este evento está siendo transmitido también por el Facebook Live de ILAS. Y el segundo es, for people who want to listen this event in English, they should click on the interpretation button and choose the English room. Esos son los dos puntos técnicos para que las personas puedan escucharlo en español, como va a ser la totalidad del evento. Y ahora procedo a presentar a las dos personas que van a ser protagonistas el día de hoy. La primera, quien va a moderar el evento, es nuestra profesora María Victoria Murillo. Ella obtuvo su licenciatura en Ciencia Política en la Universidad de Buenos Aires y tanto su maestría como su doctorado en la Universidad de Harvard. Es profesora titular de Ciencia Política en la Escuela de Asuntos Públicos e Internacionales y directora del Instituto de Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Columbia. Ella fue profesora en la Universidad de Yale e investigadora postdoctoral en la Universidad de Harvard y en la Fundación Russell Sage. Su trabajo abarca economía política, comportamiento electoral, debilidad institucional y formación de políticas públicas en América Latina. Sus libros incluyen Political Competition, Partisanship and Policy Making in Latin America, Labor Unions, Partisan Coalitions and Market Reforms in Latin America, y publicó recientemente con Ernesto Calvo, Non-Policy Politics y Understanding Institutional Weakness, Power and Design in Latin American Institutions, con Steve Levitsky y Daniel Brins, todos estos libros con el sello de Cambridge University Press. Su próxima aparición de este libro en español va a aparecer con el nombre de La Ley y la Trampa en Siglo XXI Editores. Y a continuación vamos a presentar a quien le da el título a esta conversación, que es Evo Morales, quien sin duda no se presenta solo, es una de los personajes más importantes de la historia de la política moderna en toda Latinoamérica, y su equipo de trabajo nos hizo llegar una reseña muy bonita que queremos compartir al pie de la letra. Evo Morales Saime es un político, sindicalista, activista y dirigente boliviano de ascendencia aymara. Fue el 65º presidente de Bolivia desde el 22 de enero de 2006 hasta el 10 de noviembre de 2019. Luego de presentar su dimisión en medio de una crisis política, producto de un golpe militar y policial después de ganar las elecciones presidenciales de 2019. A manera de presentación, el prólogo escrito por Luis Bernstein en el libro De Orinoca al Palacio Quemado sobre la vida de Morales, escrito en septiembre del 2020, señala lo siguiente: Evo Morales ha sido el presidente más importante de los últimos 100 años de Bolivia y uno de los más importantes de toda la historia de este país. No solamente por sus logros sociales y económicos, sino por la inmensa transformación cultural que significó la incorporación de la mayoría de los bolivianos al sistema de decisiones políticas. Esta irrupción masiva implicó la verdadera democratización de un país que hasta ese momento había ignorado y relegado a sus pueblos originarios. Esa es la dimensión con la que se le deberá evaluar el lugar que se le reserva en la historia. Sin más, te doy la palabra a ti, Vicky, para que continúes con el evento, y muchas gracias, y es un placer, Evo Morales, tenerlo con nosotros. Quiero, antes que nada, agradecer muchísimo a los estudiantes del ASA por su iniciativa y muy especialmente al presidente Evo Morales por su gentileza de prestarte esa conversación académica. Voy a volver a dar la instrucción de la traducción un segundito porque me dicen que llega más gente. If you don't speak Spanish, please press the interpretation button and you would get the simultaneous translation of this event. Evo Morales, como bien dijo Luis, ha sido el primer, es muy importante no solo para Bolivia, él habló de su importancia para Bolivia, es muy importante para la región, fue el primer presidente indígena de la región, lideró un proceso de transformación muy importante que incluye la creación de un Estado plurinacional en Bolivia, la experiencia de creación también del MAS como un partido que nace de una coalición de movimientos sociales, es algo súper importante para la región. Y finalmente en el año 2019, que fue un año de crisis políticas para América Latina, Bolivia vivió una de las más duras de todas, con un golpe de Estado que pide la renuncia del presidente y que parece anunciar el regreso a una época pasada de intervenciones militares en la región. Por suerte, el regreso a la democracia con las elecciones del 2020, donde el MAS gana ampliamente, llevando como candidato a Luis Arce, pareciera cerrar esa puerta. Es decir, que hay muchas
aspectos de la experiencia del presidente Evo Morales que nos dan para hablar para tanto aquel que está interesado en Bolivia como el que está interesado en América Latina, y por eso estoy súper agradecida, presidente Morales, por su voluntad de conversar con nosotros. La primera pregunta con la que quería comenzar, dado su enorme experiencia de 3 mandatos al frente de Bolivia y la gran experiencia acumulada, y el hecho de que el MAS ha vuelto al gobierno con la victoria de Luis Arce este año, aunque usted no ha sido la primera vez que no se presenta como candidato presidencial del MAS, me parece que es un buen momento para reflexionar sobre las lecciones del pasado, para pensar el futuro de Bolivia y del MAS en Bolivia. Si usted tuviera que pensar ahora, ¿qué hubiera hecho diferente en sus 3 mandatos? Si tuviera que pensar, tratando de pensar retrospectivamente y para pensar hacia adelante al futuro de Bolivia y del MAS. ¿Hay algo que hubiera hecho diferente? Perdón, no lo escuchamos, está muteado, creo. Perdone. Muchas gracias por invitarme a este intercambio, seguramente sobre experiencia vivida en Bolivia. A ver, primero, reconocer algunos errores. Había mucha confianza del gobierno, pero también de los movimientos sociales. Durante casi 14 años de gobierno, 3 veces derrotamos los golpes. El 2008, gracias a UNASUR, gracias al pueblo 2011, creo, espero no equivocarme, la marcha del Tipnis, ¿recuerdan eso? Era otro golpe de Estado. Y el paro de la policía como 2 semanas. Y otros intentos de golpe. ¿Y por qué estas derrotas al golpismo? El pueblo unido, organizado, muy consciente. Ya teníamos información que estaban gestando golpe. Pero quiero decirles, Donald Trump no me perdonó lo que yo dije en una conferencia en Estados Unidos, ¿no? La única vez que tuve que decir las verdades sobre la democracia, sobre la política mundial, yo diría, ¿no? Este Consejo de Seguridad. Y tengo información que juraron ahí no solamente golpes, sino matarnos. Largo también sería comentar las distintas amenazas que recibimos. Este golpe de Estado hubieran derrotado, pero tampoco hubo conducción interna. Y solo quiero decirles algo. Ya cuando estaba en México, la primera o la segunda semana, por entonces ministro de la Presidencia, Justiniano, me hizo preguntar si podíamos negociar para pacificar Bolivia conmigo, pero fuera de Bolivia. La respuesta que mandé, mensaje, esto no es muy conocido, mediante Carlos Romero, porque se contactaron con Carlos Romero. Yo dije, cualquier negociación en Bolivia. ¿Qué significa eso? Ya estaban por rendirse los golpistas. Y lamento mucho que en Bolivia no hubo conducción contra el golpe. Unos seguían, como en Cochabamba, movilizados por el retorno de Evo contra el golpe. Otros defendieron el avispado, otros de Pollera, y ahí se dividieron mis compañeros. Y desde fuera no se podía conducir la rebelión contra el golpismo. Pero también otro error interno durante el golpe. Algunos dirigentes nacionales empezaron a dialogar con el gobierno de Fajardo, sobre pretexto de pacificación. Pacificación era el reconocimiento a la intervención extranjera con el golpe de Estado. Y cuando usted pregunta, ahora, ¿qué reflexiones que hay que hacer? ¿Que tiene que haber una conducción?
felizmente, pese a algunos pequeños problemas, estamos en etapa de campaña, perdón, elección de candidatos y candidatas. Lamentablemente, todos quieren ser candidatos a alcaldes, a gobernadores, a asambleístas, concejales, porque es un movimiento político, más PSP ganador en las elecciones subnacionales. Y tenemos varios problemitas, no pudo mucho, que 80% ya están electos, porque el día 28 de este mes acaban las inscripciones a candidaturas. Entonces, mira, en ese tema, pues ahora es cómo conducir sectores sociales. La gran ventaja que tenemos es que durante un año de golpe o la dictadura, las nuevas generaciones, la misma gente se dé cuenta cómo estuvimos antes, con políticas del pueblo y no con políticas del imperio. Resumo para entender mejor rapidito. ¿De dónde vienen las políticas de nacionalización de los servicios básicos, como también los recursos naturales? Viene del pueblo, eso no viene del Fondo Monetario Internacional, eso no viene del Banco Mundial. ¿Y por qué el golpe? ¿Por qué el golpe? Repito nuevamente, no solamente del gringo al indio, fundamentalmente el golpe es a nuestro modelo económico. Nosotros hemos demostrado, gracias a las políticas paridas por el movimiento indígena, por los movimientos sociales, entre comillas, las nacionalizaciones, y hemos empezado a dar el valor agregado a nuestros recursos naturales. Hemos demostrado que otra Bolivia es posible. Usted sabe muy bien, ¿no? Otra Bolivia es posible sin programas y políticas de Estados Unidos, sin cuenta del milenio, sin ATPDA, sin USAID y especialmente sin el Fondo Monetario Internacional. Perdón, compañeros. En vez de pistear coca, estoy tomando harina de coca. Recomiendo tomar harina de coca. Van a ver cómo se van a sentir. Ese modelo económico de los 13 años, primero en 6 años, primero en crecimiento en Sudamérica. Si el año pasado terminábamos la gestión, hubieran 7 años, primero en crecimiento económico en Sudamérica. Año pasado estaba programado, pese a la crisis económica mundial, terminar con 4%. Hace 2 semanas almorzamos con Lucho Arce, presidente, en la Casa Grande del Pueblo. Yo pregunto, ¿con cuánto de crecimiento vamos a terminar el año? Y me dice, con 11 de decrecimiento. Está acelerando cómo cambiar algunas políticas económicas. Ojalá lleguemos a 9 de decrecimiento. Antes de crecimiento, ahora de decrecimiento. Si bien el golpismo ha conseguido, con el golpe que es Evo no sea presidente y han destrozado la economía del pueblo boliviano. Entonces, ese modelo económico ha demostrado que podemos. No sé si ustedes como investigadores, ¿no? En los foros, como el foro de Sao Paulo, foro Puerto Alegre, siempre pregonamos, gritamos, otro mundo es posible. Y nosotros, gracias a la lucha de los movimientos sociales, indígenas, campesinos, obreros, de los sectores sociales, clase media, por supuesto, intelectuales, clase media, algunos empresarios inclusive, demostramos que otra Bolivia es posible. Además de eso, rumbo a nuestro bicentenario estaba diseñado cómo empezar a dar el valor agregado a nuestros recursos naturales. Para mí, en mi experiencia personal como expresidente, la única forma de garantizar el crecimiento económico era la sustitución a la importación mediante la industrialización. Estaba en marcha. Algunos como la URIA paralizada, y puedo comentar bastante. Entonces, en este año de golpe, las nuevas generaciones, como políticos también reconocemos algunos resentidos, se den cuenta. Con Evo, con procesos de cambio, estamos mejor. Y ahora, ¿cómo estamos?
Entonces, ¿qué hay que hacer ahora para reconducir, si fuera necesario, con el pueblo y buena conducción? No sé si tengo tiempo todavía. No sé si es otra pregunta, pero quiero decirles de manera muy sincera, hasta el último momento intentaron que Lucho Arce no se posesione. Después de que ganamos con más del 55%. La penúltima semana para la oposición de Lucho, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, general Aureliano, convocó a todos los generales. Les digo tres cosas. Primero, si Lucho es presidente, el MAS es gobierno, dijo que van a eliminar el servicio militar de las Fuerzas Armadas, servicio militar obligatorio. Nunca nosotros debatimos ese tema dentro de nuestros congresos, reuniones del MAS y PCP, tampoco en los movimientos sociales. Segundo, dijo, del 100% de su jubilación bajar al 70%. Otra mentira. Y tercero, dijo, van a sustituir a las Fuerzas Armadas con las milicias comunitarias. Otra mentira. Se ha hecho seguimiento, yo aclaré mediante redes sociales que era una mentira. Y ahí un general salió al frente. Yo soy del MAS, soy masista. El MAS ha hecho para las Fuerzas Armadas esto. Y ahí se gritaron, se pelearon. Quiero que sepan, cuando yo llegué a la presidencia, Bolivia apenas tenía un helicóptero. Yo dejé con 25 helicópteros. Ahora casi 80% parado, sin mantenimiento. Me duele eso. Y usando los helicópteros para meter bala a mis compañeros. Pero también hay algo importante. Quiero que sepan. Algunos oficiales que estaban en helicópteros disparando abajo, donde hay concentraciones, ¿qué dijeron? Mi comandante, yo no voy a disparar porque ahí abajo está mi papá, mi mamá. Algunos de frente, subtenientes, tenientes, siguen informándome. Y quiero que sepan, cuando yo llegué, en la promoción de los oficiales, nuevos oficiales, apenas habían 2, 3, Mamane, Vilca, Vilcaranis, Choquehuancas. Y años pasados, casi el 50% de oficiales eran con apellido indígena. Seré largo comentarios. Y es otra responsabilidad que tenemos, de cómo cambiar la doctrina, una doctrina imperialista a una doctrina nacionalista dentro de las Fuerzas Armadas. Avanzamos hasta cierta parte. Había una escuela militar antiimperialista. Entonces, el general fracasó. Y la última semana, el día lunes era Todos Santos, feriado, martes, convocó a 5 promociones, coroneles. ¿Qué le dijo? Si el MAS es gobierno, el Lucho presidente, primero, no va a respetar la institucionalidad. El segundo, no va a respetar la antigüedad. Y tercero, otra vez, ¿no? Van a cerrar las Fuerzas Armadas, cerrando este reclutamiento de los soldados, el servicio militar obligatorio. Nos va a quitar nuestros beneficios. Y otro coronel se paró y le dijo al general, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas: general, usted no respeta la institucionalidad. Yo como antigüedad debería estar ahí, comandante de un regimiento. ¿Y dónde me ha votado? Porque soy masista. Usted no respeta la antigüedad. A mí me corresponde ser general en 4º lugar de su promoción por su antigüedad. Y ahora estoy en número 20. Y se acabó ahí. Porque ¿cuál era el plan? Que la Áñez deje la presidencia a la Junta Militar, a una Junta Militar. Y de Sanandita, un centro especializado, ese jueves, último jueves, para la posición del compañero Lucho, 8 de noviembre, estaba preparado para trasladarse a La Paz. Y aquí otra vez quiero decirles, algunos comandantes y subcomandantes han sido mesedecanes, casi en la mayoría de los regimientos, y tenían información de primera. Ellos no iban a salir a una nueva represión o finalmente a otro golpe. Deben hacer seguimiento. Semanas pasadas, antes de las elecciones, trasladaron un tanque de guerra de Corocoro, de Achacachi, pero un regimiento se rebeló. De Calama, de Patacamaya, no trasladó tanques de guerra.
Nosotros no somos militares, antes se preguntaba, por tanto, no vamos a llevar tanques de guerra a la ciudad de La Paz. Todavía falta saber cuántos autogolpes fracasaron. Tenían planes que estamos investigando. Entonces, imagínense, intentaron, pero ¿por qué ahora fracasaron esto? Porque una buena parte de los militares se dieron cuenta que estaban siendo mal usados. Una buena conducción para resistir cualquier intento de golpe. Segundo, un trabajo conjunto con los oficiales patriotas. Hay oficiales patriotas dentro de las Fuerzas Armadas. Hay oficiales antiimperialistas dentro de las Fuerzas Armadas. Yo sigo convencido, no solamente para Bolivia, sino en toda América Latina, hay que cambiar la doctrina imperialista, donde les dice los enemigos internos de las Fuerzas Armadas en toda América Latina son los movimientos sociales, son los indígenas. Claro, para el sistema capitalista somos terroristas. Hay que cambiar esa mentalidad dentro de las Fuerzas Armadas. Un poco resumiendo, compañera, por la pregunta que me hacía, adelante. Sí, quería, volviendo al tema de la crisis del 2019 y del golpe de 2019, tal vez que nos cuente un poco cómo vivió su experiencia personalmente, cómo fue su diálogo con los militares, qué los llevó primero a tomar la decisión de llamar a otra elección y después a renunciar, qué cosas tuvo que evaluar, con quién lo conversó, o sea, ¿no? El momento histórico del golpe del 2019, cómo fue su relación con el MAS que quedó en Bolivia, la gente que quedó en Bolivia y que quedó siendo todavía un partido mayoritario en el Congreso. No sé si quiere contarnos un poco de esa experiencia. Yo dije, después dije algunos partidos, como Comunidad Ciudadana y toda la derecha, bajo la conducción de Estados Unidos, dijo que hubo fraude. Yo dije un acto, venga de donde venga, que se haga auditoría. No hubo fraude. Yo vengo de familias muy humildes. Los valores vienen de mi familia, no tanto de la escuela. Aprendí no mentir, no robar, menos ser flojo. Como yo hubiera pedido al Tribunal Supremo Electoral que me ayuden a ganar las elecciones con fraude. Jamás. Como que ahora muchas instituciones, organismos, personalidades que hicieron investigaciones, periódicos, se demuestra que no hubo fraude. Y la mejor prueba es los resultados del 18 de octubre. Y la OEA se presentó y el informe que tenía que terminar era 13 de noviembre. Sin embargo, domingo 10 de la madrugada, a la 1 de la mañana, domingo 10, se comunicó con el canciller Diego Pare y dijo que ellos ya tenían informe preliminar. Pedimos cuál es el informe. Hay sus inventos de que hubo fraude. Tampoco decían fraude, hubo irregularidades, que son en 240 mesas. Nos sumamos esos errores de esas 240 mesas. Si todos los votos de los 240 mesas se daríamos en Comunidad Ciudadana, igual íbamos a ganar en la primera vuelta. Eso era para acelerar el golpe de Estado. ¿No? Intenté hablar con Almagro. No se dejó hablar. Y quiero que sepan, con testigo de dos ministros, canciller Diego Pare y ministro de Justicia Héctor Arce, dije, si ustedes sacan este documento, ese informe preliminar, que era 10, no el 13, porque el compromiso era emitir el 13, acabar su informe el 13. Entonces dije, esto va a ser muertos, heridos, va a ser bajo su responsabilidad. En la madrugada, 1 a 2 de la mañana del día 10 de noviembre. Entonces ya tenía decidido, evidentemente yo dije, bueno, si es por otras elecciones, que vengan otras elecciones, ¿no? Pero la derecha estaba valentonada con ese golpismo, o con el golpismo de la OEA, bajo la conducción de Estados Unidos. Esa semana tenía la última reunión con el mando militar. El mando militar me pidió más balas. No tengo suficiente balas para parar el golpismo. Yo dije, no va a comprar balas contra el pueblo, ¿no? Porque yo luché por la vida, trabajé por la vida,
¿Y cómo es posible? Por defenderme, puedo comprar balas para las Fuerzas Armadas y que metan muertos, o hayan muertos. Hasta el domingo en la tarde, cuando pensé, en la mañana ya pensé renunciar. ¿Por qué? Porque policía amotinada, quemando casas de ministros, de dirigentes sindicales, de gobernadores, de nuestros alcaldes del MAS, a familiares. Solo comento, estaba en la terminal presidencial de la Ciudad del Alto y estaba un dirigente nacional del movimiento campesino de la CSUCB, Teodoro Mamani. Estaba bien planificando, a ver, mañana recuperar la Plaza Murillo. Y de golpe empieza a llorar. Le pregunto, hermano, ¿por qué está llorando? En Potosí, en este momento están quemando mi casa. Y mi esposa y mi hija detenidos, dicen que le van a quemar. Le pregunto, ¿qué podemos hacer? Dicen que tienen que hablar contra Evo Morales, denunciar al MAS. Hermano, haz para salvar, habla contra Evo Morales, diles para salvar a su esposa y a su hija. Comentarles sería grave lo que pasó en algunas ciudades. En ese momento, ¿cómo paro la quema de casas? Hermano de algunas autoridades, por ejemplo, el compañero Víctor Borda, que en la mañana, planificando, presenta a la Cámara de Diputados, bien, y más tarde igual me llama llorando. Ya quemó mi casa en Potosí. Y ahora mi hermano está en manos, lo van a quemar en la plaza, están haciendo marchar sin calzados. ¿Qué hago? ¿Qué tienes que hacer para salvar a tu hermano? Me han pedido renuncia a la Cámara de Diputados, a la presidencia de la Cámara de Diputados. Renuncia a la presidencia de la Cámara de Diputados. Esa es la situación. Y más tarde ya se acelera el golpe de Estado. Y quiero que sepan, un momento, nos pasa una nota. En la mañana, a las 10, 11 de la mañana, una nota que nos quita el avión presidencial del mando militar. Y quiero que sepan, un compañero que estaba conmigo dijo, para salvar nuestro proceso de cambio, hay que salvar la vida de Evo. Todavía no entendía, para mí es patria o muerte. Y ese compañero que me dijo, tenía razón. ¿No? Y era como salvar la vida en ese momento. Porque Evo tenía dos caminos, muerte o Estados Unidos. Después ya algunos oficiales subalternos que escucharon comentar a algunos generales, ¿no? Al Evo tenemos que mandar a Estados Unidos. Como que ustedes saben también, el día lunes, Estados Unidos nos ofrece avión para sacarme de Chimoré al lugar donde yo quisiera. A mí me causó risa. ¿Ese era a Guantánamo o a Estados Unidos directamente? Bueno, entiendo, ¿no? Que sus planes pensarán que somos... ¿Quién sabe que pensar que vamos a caer en sus trampas? Jamás. Y ahí, por ahí viene el tema de la renuncia, justamente para salvar nuestro proceso. En México, en Argentina, ¿qué evalúan los grandes analistas? Si no salía ese día, era como en Santiago, como con Salvador Allende. Y al día siguiente, recuerdan ustedes, gracias a los más de 10,000 compañeros concentrados pude salir de Bolivia. Y gracias al presidente de México, presidente de Venezuela, el compañero Maduro, pero también Alberto Fernández. Y otras autoridades expresidentes batallaron duramente porque no dejaron entrar el avión a Chimoré. Y cuando entró por fin en la noche, subimos al avión, carreteamos. Después de que carreteamos, más a ese momento estarían como 6,000, 7,000 compañeros concentrados todavía, estaban retirándose y nos paramos ahí en la punta de la pista de Chimoré, el aeropuerto de Chimoré. Y no levantaron el vuelo, como una hora. Yo preguntaba qué estaba pasando. Y el comandante de la tripulación nos informa que según se acabó el permiso para levantar el vuelo. Otra vez carreteamos a la terminal aérea. ¿Qué hacemos ahora?
Y una llamada del compañero Álvaro ha sido tan importante. Álvaro llamó al comandante de la Fuerza Aérea Boliviana, general Terceros. ¿Y qué le dijo textualmente? Está bien, general, no tienes permiso de salida. Aquí están concentrados más de 10.000 compañeros, usted sabe muy bien. Aquí vamos a arder seguramente, va a arder el aeropuerto, también va a arder tus soldados. Va a ser de su responsabilidad. Y esta llamada ha sido clave, porque en ese momento pidió, a ver, comunícame con la tripulación, ¿qué pasa? Y tienen permiso de salida. Ese 10.000 compañeros nos salvaron, porque en ese momento cuando retornamos de la punta de la pista a la terminal aérea, yo llamé telefónicamente. No me están dejando salir, porque la gente estaba retirándose media vuelta con petardos, ¿no? ¿Qué quiero decirles? Que estábamos bajo el control de Estados Unidos, ya no podíamos sobrevolar el territorio del Perú como también el Ecuador. Reconozco el esfuerzo que hizo Paraguay para que puedan aterrizar y recargue, y con eso hacia México. Ok, la verdad que es una experiencia importante. Quería cambiar un poco ahora, hablar más del futuro, ¿no? La fórmula de Arce Choquenaua, que ganó tan contundentemente la elección, durante su campaña electoral prometió también una renovación generacional del MAS, ¿no? Justamente incorporar a estos jóvenes, estas nuevas generaciones de las que usted habló. Y también Luis Arce prometió no presentarse a la reelección. Y eso me lleva a hacerle dos preguntas. Una es, ¿qué opina del proceso de renovación generacional del MAS? De cómo se está llevando a cabo y hacia dónde piensa usted que va a ir como presidente del MAS. Y segundo, si ha considerado presentarse como candidato presidencial tras el mandato de Luis Arce. Permanentemente ahí el cambio generacional. Por ejemplo, Salvatierra en la pasada gestión. Algunos, por supuesto, hicieron mucha gestión, reconocidos como Adrián Salvatierra. Yo diría inclusive futura alcaldesa de la ciudad de Santa Cruz. Teníamos alcaldes en las áreas rurales de 22 años, alcaldesas de 26 años, ¿no? Ahora tenemos tantos jóvenes como Andrónico, por ejemplo, de 32 años, presidente de la Cámara de Senadores. Algo histórico, inédito, otro récord, gracias a nuestra revolución democrática y cultural. La derecha, por tanto, el imperio norteamericano, ¿qué dijo? Más, nunca más. Intentó proscribir al MAS, fracasaron. Y cuando ya no pudieron parar a que más siga, porque yo tenía información interna del Tribunal Supremo Electoral que decía que tengo presión interna y externa para que más no sea inscrito. Y a nuestro candidato, 3 procesos rápidos. Empezaron después de que ha sido candidato a la presidencia, el compañero Lucho Arce. Y tantos procesos. Yo tenía 29 procesos, ¿no? Entonces, es una renovación permanente. ¿Pero qué dice? Lo que quieren es sobretexto de renovación, sobretexto de nueva generación, que Evo no haga carrera política. Quiero que sepan, altas autoridades de México, ¿qué me dijeron? No quieren que Estados Unidos Evo vuelva a Bolivia, ¿no? Y cuando yo tenía preparado venir a Argentina, no quiere que los gringos Evo se vaya a Argentina. Cuando llego a Argentina, no quiere que Evo vaya a la frontera con Bolivia. Yo tenía preparado en la frontera grandes reuniones, preparar las elecciones. Ahí están todos los medios de comunicación. Y cuando el MAS ya es candidato oficialmente reconocido por el Tribunal Supremo Electoral, ¿qué dijeron? ¿No? El MAS no puede volver al gobierno ni Evo a Bolivia. Ni gracias a la unidad del pueblo, el MAS es gobierno, Evo está en Bolivia. Tenemos toda esa batalla.
Entonces, ¿no? Para hablar temas de una nueva generación, que Evo no haga política. Y quiero que sepan, compañeros, yo soy de la región del trópico de Cochabamba, acá ganamos con 97% promedio. Y el día 26 tengo una reunión de evaluación política. Yo desde hace 3 semanas dije, consulten a las bases, sindicato por sindicato, sector por sector. Si Evo va a seguir en la parte política y en la parte orgánica sindical. Y el día 26 me dirán si sigo o no sigo. Yo vengo del sector, le dejo mis cargos, sean políticos o orgánicos sindicales, al sector. Después definiré mi futuro político, mi futuro social. Pero por ahora, tengo la obligación como presidente del MAS y PCP, como soportar estos problemas internos que tenemos. Como todos se sienten ganadores, aquí es por ahora más con más, ¿no? Pero acaba la inscripción otra vez, identificar a los enemigos internos y externos, y vamos a seguir ganando las elecciones. Tenemos ideología, somos gran pueblo, y el movimiento indígena y los movimientos sociales demostramos que otra Bolivia es posible. Esa es nuestra gran ventaja. Y la segunda pregunta, ¿usted considera, o sea, cómo ve su papel durante esta gestión de seguir empujando al MAS, y cree usted que podría ser candidato a presidente en la próxima elección presidencial? Acabo de decirle que la situación orgánica sindical o política electoral depende del 26 de este mes, que es una reunión, ahí participan como 2.000 compañeros, debate todo el día, una evaluación política. Y mi tarea, por ahora, por supuesto, también como base, siempre va a ser cuidar Lucho presidente, David Choquebanca vicepresidente, y sobre todo defender el proceso de cambio. Que evidentemente nosotros hemos gestado este movimiento político y hemos demostrado como movimiento indígena, porque este movimiento político viene del movimiento indígena. Ahora estamos casi todos los sectores sociales, con algunas diferencias, acompañados por nuestros profesionales. Usted sabe que en el pasado el movimiento indígena estaba amenazado al exterminio, pero de ahí sale que nosotros realmente hemos refundado Bolivia, y por eso tenemos un Estado plurinacional que es un Estado colonial. Y cuando escucho decir ahora por algunas autoridades que hay 10 notables que van a modificar la Constitución, los notables en 180 años solo hicieron parches a un Estado colonial. Y los no innotables, los no notables, indígenas y movimientos sociales, hemos refundado Bolivia. Y por eso tenemos un Estado plurinacional. Cualquier modificación de la Constitución pasa por los movimientos sociales, especialmente por el movimiento indígena. Le hago la última pregunta mía, y tenemos varias preguntas del público, pero quería volver al tema de las Fuerzas Armadas que usted mencionó, y de que había Fuerzas Armadas antiimperialistas. ¿Cómo ve la relación de esta nueva administración del MAS con las Fuerzas Armadas, dado lo que ocurrió con el golpe de Estado y la represión que hubo, que incluso llevó a la muerte de muchos activistas del MAS? ¿Cómo ve la relación con las Fuerzas Armadas en este periodo? Claro que se acaba nuestro tiempo, solo quiero decirles, casualmente la semana pasada, hace 2 o 3 semanas, estaba en un regimiento en Santa Cruz y visité de paso porque tenía que tomar un vuelo, un vuelo, y el comandante me recibe, fotografía con él, con su familia, los soldados hacen fila para fotografías. Esa es la relación de Evo, presidente del MAS y PCP, cuando Fuerzas Armadas. Y mis primeros vuelos comerciales, comandante de la Armada Boliviana me saluda dentro del avión, generales, coroneles me saludan dentro del avión, algunos hacen sacar fotografía. Todavía no estoy tan movilizado, pero el corto tiempo que tengo tantas llamadas de mis ex edecanes que ahora están en regimiento. Hoy día, por lo menos, 1, 2, 3, por lo menos se debe de hablar. No va a decir con quién. Para que el imperio no haga seguimiento a los militares que me llaman. Tenemos buenas relaciones. Y la escuela antiimperialista sirvió a algo, nos sirvió a algo. Pero, ¿qué pasó con los excomandantes del año pasado? El 7 de agosto
que es aniversario de las Fuerzas Armadas, seguían proclamándose como antiimperialistas. Septiembre, octubre ya cambiaron. Y hay mucha plata, mucha plata. ¿Qué harán los excomandantes? Y algunos comandantes que estaban hasta hace un mes. Denuncié oportunamente porque los mismos militares me informaron que llegaron paquetes de plata, cajones de plata. ¿Y quienes controlaban el Estado Mayor del Ejército Miraflores de La Paz? 3 afroamericanos. Al personal que me informó hasta Argentina, amenazaron a muerte si hablara. Ya está, ahora tienen que rendir cuentas de dónde viene esa plata. Y lamento mucho que algunos militares habían sido platistas y no patriotas. Nuestro movimiento político ha crecido por la patria y no por la plata. Ya tengo mucha moral, mucha autoridad para hablar si hablamos de la patria y no por plata. Bueno, le voy a leer acá una pregunta del público. La primera que me llegó: señor Morales, ¿pudiera explicar su apoyo a Venezuela y a los presidentes Hugo Chávez y Nicolás Maduro y su opinión de los informes de abusos de derechos humanos que confirman prácticas sistemáticas de tortura y ejecuciones extrajudiciales? ¿Esto no ameritaría una toma de posición de la izquierda latinoamericana y de los grupos como el Foro de San Pablo? No aceptamos ninguna intervención. Los problemas políticos, cada país tiene sus problemas políticos, deben ser resueltos por su pueblo, por sus habitantes, ¿no? ¿Cuántas veces intentó intervención? Y hay Fuerzas Armadas. Mi respeto a quienes son las Fuerzas Armadas venezolanas. Al comandante Maduro hizo respetar su soberanía, su independencia, la dignidad de la libertad del pueblo, ¿no? A países que se liberan del dominio del imperio, así como Cuba, así como Venezuela, y aquí también, democráticamente nos liberamos. Solo quiero comentarles, a ver, mi primera candidatura, 2012, gané las elecciones, nos los robaron. Y las últimas elecciones también nos los robaron. Después de la primera candidatura, 2002, 2003, fui invitado a Cuba. Y tuve una charla, larga conversación con Fidel, porque él empezó su intervención de clausura en un evento internacional a las 6 de la tarde y acababa a 12 de la noche. 12 de la noche me llevó a comer. A manera de comer hablamos, ya eran 5 de la mañana. Yo quería escuchar de cómo se hace la revolución, de dónde hay que comprar armas, de dónde hay que comprar balas para hacer la revolución. Eso quería escuchar. Fidel solo me habló salud, educación e integración. Claramente ya eran las 5 de la mañana, pregunté, hermano Fidel, comandante Fidel, para hacer revolución, ¿de dónde debo comprar armas y balas? ¿Y sabe qué me dijo Fidel? Ahora las revoluciones no es con armas ni con balas. Es en democracia, es con la conciencia del pueblo. Hagan lo que está haciendo Hugo Chávez, ¿no? Con su pueblo. Yo en vano 6, 7 horas esperé cómo se hace la revolución. Y la revolución es con su pueblo, pero son profundas transformaciones estructurales. Y el imperio no acepta estas profundas transformaciones del pueblo. Claro, bloqueo económico, cuando no pueden derrumbar, cuando no pueden intervenir, cuando no pueden hacer golpe de Estado, cuando no hay bases militares. Esa es nuestra profunda diferencia. Que aquí quiero decirles, ¿no? Entiendo algunas personalidades, mi respeto, que están en Foro de Sao Paulo, Puerto Alegre, algunas instituciones. Si son revolucionarios, tienen que ser antiimperialistas, ¿no? Ser solidario, opinar bien de algunos presidentes progresistas, ubicarse al medio cuando hay injusticia, cuando hay desigualdad o cuando pasamos momentos difíciles, independiente, neutrales. Los neutrales, los independientes, siempre están al lado del opresor y no están con la gente humilde. Entonces, hablan de revolucionarios. ¿Qué revolucionarios? Revolucionarios, repito nuevamente, no son
no están con la gente humilde, no están con la gente, con los pobres. Entonces, si quieren estar con los pobres, excelente imperialista. Esa es nuestra profunda diferencia con algunos que pueden opinar, quién sabe, con ustedes mismos. Esa es mi experiencia vivida. Tengo acá otra pregunta que dice, los países son creaciones que han separado artificialmente a los pueblos indígenas, mapuches, aymaras y otros, cuyos espacios son transnacionales. ¿Hay un conflicto entre Estado y pueblos indígenas? La invasión de 1492, si hablamos de América, antes llamada Breveala, esa invasión no trajo ninguna civilización. Yo sigo convencido, esa invasión de 1492 solo trajo división, intervención, saqueo, y también, si hablamos en temas sanitarios, la civilización, como esta pandemia, por ejemplo. Llegan pandemias, llegan virus, detrás del occidente, detrás de eso llegan también vacunas. Qué negocio para las transnacionales. Entonces, el movimiento indígena, justo a 500 años de resistencia indígena popular, del 12 de octubre de 1992, ¿qué dijimos? De la resistencia a la toma del poder. Y en Bolivia cumplimos. Yo me acuerdo, todavía jovenzuelo, en la década del 80, cuando empezaba como dirigente sindical, un grupo de jóvenes nos hemos preguntado, ¿hasta cuándo desde arriba y afuera nos van a gobernar y dominar? ¿Hasta cuándo desde arriba y afuera van a llegar políticas y planes? ¿Cuándo nosotros mismos nos vamos a gobernar? Ahí viene este debate. Y justo en 92 decidimos pasar de la resistencia a la toma del poder y en 95 creamos el instrumento político. Aquí un tema de fondo. Repito nuevamente lo que hace un momento decía con relación a las Fuerzas Armadas. Los movimientos sociales para el sistema capitalista y el dominio imperialista somos terroristas. Esa es nuestra profunda diferencia. ¿Y qué nos dicen? Que los movimientos sociales no pueden hacer política, ¿no? Esa es la doctrina norteamericana. Nos prohíben hacer política. Desde el movimiento indígena dijimos, también nosotros tenemos derechos políticos. Y ahí gestamos este movimiento político de liberación con un programa que representa al Estado plurinacional. Así de sencillo la respuesta frente a los hermanos que dudan. Ok. Al pensar en las decisiones de política que tomó, una pregunta que me queda pendiente es, ¿usted cree que fue en su momento tal vez no una decisión correcta haber llamado al plebiscito de 2016? O sea, cuando no era, y considerando lo que pasó después en el largo plazo y el impacto que tuvo en la crisis política. Algunos hermanos del gabinete a mí me cuestionaban porque mucho escucho al pueblo los movimientos sociales, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Con David Choquebanca, que estaba de canciller, convocamos a una reunión de emergencia a CONALCAM, la Coordinadora Nacional por el Cambio, donde estaban todos los dirigentes nacionales, afiliados a la COP y no afiliados a la Central Obrera Boliviana. Algunos consideraban que esta Coordinadora Nacional por el Cambio era como un gabinete social. Y mi plan era que CONALCAM se convierta como una instancia de consulta, como una parte del Estado. Claro, para eso tenemos que cambiar la constitución política del Estado. No un gabinete político, sino un gabinete de carácter consultivo, decisivo además de eso. Esta reunión, más de 36 organizaciones me piden hacer referéndum. Yo dije, esto no vamos a debatir acá. Ustedes pueden debatir, porque lo que puede ayudar es, con algunos juristas, si va o no un referéndum.
¿Qué quiero decir? No era propuesta de Evo. Y quién sabe si ese error yo habré aceptado a la COP y otros sectores sociales, pues, que propongan el referéndum correspondiente. Esa es la respuesta. Okay. Tengo acá una pregunta de otra participante del público que pregunta cómo generar puentes para conectar con nuevas generaciones de diseñadores de políticas públicas y las grandes narrativas de la izquierda latinoamericana en un contexto actual de desinformación y apatía. A ver, perdón, estaban golpeando la puerta. A ver. La pregunta es cómo volver a generar unas narrativas que movilicen a la izquierda en un momento como el actual, donde hay tanta desinformación y tanta apatía. Esa es la pregunta de Oscar Romero. ¿De Carlos Romero? ¿La pregunta? Oscar Romero. Ah, perdón. A ver, no he podido entender bien la pregunta, pero quiero decirles que para mí es importante la unidad. Y, a ver, intentamos estos días una gran reunión para impulsar América plurinacional. Hay total coincidencia, no solamente del movimiento indígena, también sectores obreros de las ciudades. Y aprovechando este evento, la semana pasada, fin de la semana pasada, decidimos convocar para el 24, 25, 26 de abril el primer encuentro para contar con UNASUR del pueblo, RUNASUR. Y aquí van a participar movimientos sociales del campo, como también de la ciudad, de los 12 países de Sudamérica. ¿Por qué esta iniciativa? Lamentablemente, la derecha vuelve a varios países de Sudamérica y bajo la conducción de gobiernos de Estados Unidos, empezaron con Obama, cómo parar, cómo destrozarnos organismos de integración como UNASUR o CELAC. ¿No? CELAC, UNASUR es una instancia netamente política sin Estados Unidos. Y para evitar la implementación de políticas, si hablamos del comercio, por ejemplo, políticas de competitividad. Y en Bolivia el resultado, la solidaridad y la complementariedad. Entiendo perfectamente que en algunos rubros es importante la competitividad, pero cuando la base de cualquier comercio o de cualquier política social es competitividad, siempre la gente humilde y pobre pierde. Y nosotros cambiando esas políticas, pues hemos tenido resultados importantes. Entonces ahí ellos organizan la Alianza del Pacífico para continuar con las políticas de seguridad nacional, con políticas así como la ALCA. Yo decía, ¿qué ALCA? Esa ALCA debería ser cambiada inclusive, en vez de que se llame Área de Libre Comercio en las Américas, debería llamarse Área de Libre Ganancia o Saqueo en las Américas. Y paramos eso. Y con presidentes como Chávez, como Kirchner, como Lula, y gestamos estos organismos de integración y nos cruzan con Alianza del Pacífico, organizan, por ejemplo, Grupo de Lima para atacar a Venezuela, para atacarnos, para gestar golpe de Estado. Ahora, ¿cómo está ese Grupo de Lima? En Lima, gobiernos de derecha. Esta gestión en Perú creo que acaban con 3 o 4 presidentes. Esa es la derecha. Y cuando nos consolidamos como presidentes antiimperialistas, golpe de Estado, pero rápidamente recuperamos porque hay conciencia del pueblo. Por tanto, es unidad en base a nuestras ideologías, principios que nos dejaron nuestros antepasados. Y estar siempre con la gente humilde, con la gente del pueblo. Acá estamos con el pueblo, unidad con el pueblo y no con el imperio. Sin simple recomendación y sugerencia. Espero no haber equivocado o haber entendido la pregunta para esta respuesta. Muy bien, como ya estamos quedándonos sin tiempo, quisiera tal vez preguntarle algo más bien a nivel personal. O sea, usted hizo una trayectoria muy impresionante, el libro con el que abrió Luis
desde un lugar donde no era obvio que iba a terminar de presidente de Bolivia y con ese papel que ha tenido en la historia boliviana. Si usted tuviera que decirle algo a Evo Morales joven, a Evo Morales que empezaba su carrera política como dirigente sindical, ¿qué le diría? Bueno, no sé, a Evo Morales joven, no entiendo, yo sigo joven por si acaso. Me siento joven. Ya tengo más de 60 años y el pueblo me calcula como 30, 40 años máximo. Ayer, a invitación de los hermanos Aymar Diego bailar, creo que he sido el primer bailarín con música autóctona. Después de un año, por fin sentí mi música moseñada, tarqueada, zampuñada, por fin, después de un año. Decía muchas gracias, hermano alcalde de Tiahuanaco, autores originarias, al pueblo paseño, compartimos con motivo del solsticio de verano. Bueno, muchas gracias, compañera, hasta pronto. Bueno, muchísimas gracias, ha sido un placer tenerlo y muchísimas gracias por haber accedido a conversar con nosotros, y de nuevo también muchísimas gracias a los estudiantes de la Asociación de Estudios Latinoamericanos de Columbia por haber organizado.